Hola, buena tarde, bienvenidos a el video 4 de la materia. Y en este video vamos a hablar de lo que es la genética y la conducta, de la materia bases biológicas de la conducta. Y nos vamos a enfocar en la influencia genética en los procesos psicológicos. Antes de entrar a la pregunta inicial, quisiera comentarles que la importancia de este tema es comprender los factores genéticos, cómo van a influir en la personalidad, el comportamiento y los trastornos psicológicos. Y también vamos a ver cómo es la interacción en su medio ambiente. La parte importante es identificar que la genética de la conducta va a estudiar cómo los genes influyen en la personalidad, la inteligencia, las emociones, los trastornos psicológicos y las conductas sociales. Y este campo se va a relacionar con todas las áreas como la psicología biológica, la neuropsicología y la psicología del desarrollo. De los principales pioneros que estudiaron esta relación de la herencia va a ser Francis Galton. Y una de las partes importantes que él nos menciona es que los genes no determinan completamente la conducta, pero sí van a influir en la predisposición psicológica. Como primera tarea les voy a pedir por favor que identifiquen qué es la predisposición psicológica. Ahora nos vamos a enfocar en la pregunta inicial. ¿Por qué algunas personas desarrollan depresión y otras no? ¿Qué es lo que tiene que ver aquí? ¿La genética, el ambiente o ambos? Esta pregunta la vamos a dejar pendiente. Como bien se los comenté, el objetivo de la clase va a ser comprender la relación entre genes, conducta e identificar la influencia genética en los procesos psicológicos y analizar la interacción entre gen y ambiente. La genética de la conducta va a ser la disciplina que estudia cómo los genes van a influir en el comportamiento humano. Y de los conceptos básicos que vamos a tocar va a ser que el ADN contiene información genética heredada, y que influye en desarrollo cerebral y procesos psicológicos. Para entender un poquito más, el ADN va a ser el ácido desoxirribonucleico y va a contener la información genética heredada. En las funciones psicológicas relacionadas, va a entrar ahí lo que es el desarrollo cerebral, la formación de neurotransmisores y el desarrollo cognitivo, todo aquello que conocemos. Voy a tener también que los genes son unidades de información hereditaria que influyen en características como el temperamento, la vulnerabilidad a trastornos mentales y la capacidad cognitiva. Por ejemplo, algunos genes van a influir en la regulación de la serotonina relacionada con el estado de ánimo. También vamos a tener que en el ADN vamos a tener el tema de los cromosomas y sabemos que los cromosomas tienen 23 pares de cromosomas y cuando hay alguna alteración afecta en el desarrollo psicológico. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es una trisonomía en el par 21. En el par 21, en vez de ver solo un par de cromosomas, hay uno más que son 3. También voy a tener que los genes van a ser las unidades de información hereditaria y van a influir, como bien se los comenté, en el temperamento, en las emociones y en la inteligencia. Los cromosomas poseen 23 pares de cromosomas y algunas alteraciones afectan el desarrollo psicológico. La genética del cerebro, en cual nos mencionan que los genes van a influir en la información de las neuronas y las conexiones neuronales. En el tema de lo heredado, nos vamos a saber medir en cuánto influye la genética en una característica en la personalidad. Por ejemplo, ya sea 40-60, o 50-70 de la inteligencia. Personalidad del 40 al 60 y la inteligencia del 50 al 70%. En la personalidad, los rasgos como la extroversión o impulsividad van a traer influencia genética. Esto es, ser extrovertido o impulsivo lo vamos a heredar ya sea de madre o de padre.
Cuando son gemelos, idénticos o fraternos, se va a identificar la influencia. Ahí no se ve bien ahí. Déjenme ver bien. Ok, se identifica qué es a lo que más se muestra mayor similitud en personalidad o inteligencia. Los gemelos tienen una personalidad o una similitud entre la personalidad y la inteligencia. En el tema de los estudios en adopción, se van a comparar comportamientos de hijos adoptados versus padres biológicos versus padres adoptivos. Y esto nos va a permitir separar la influencia genética y la influencia ambiental. Quienes estuvieron en clase conmigo recuerdan que les comentaba que teníamos ciertas características que adoptábamos de las personas. Esto es las expresiones faciales que imitamos. Incluso nos comportamos y tenemos expresiones faciales muy similares a las de nuestras parejas cuando en determinado tiempo estamos en contacto con ellas. Entonces, creo que este ejemplo de conducta me parece muy interesante por esto que les comento, ¿no? Que se identifica qué es lo que tienen mis hijos si yo adopto genéticamente de sus padres biológicos versus qué es lo que aprendieron de mí en el estado de ambiente. En la interacción gen-ambiente, la conducta va a surgir de la interacción entre la genética y el ambiente que ya les mencioné. Y por ejemplo, la predisposición genética que da ansiedad más el ambiente estresante. ¿Qué tanto yo puedo tener una predisposición genética en la cual genéticamente puedo despertar una ansiedad versus mi ambiente? ¿Qué tan estresante es? De aquí se podría denominar las personas, hablando en el tema emocional, que son las intolerantes a la frustración, que se frustran demasiado. En la epigenética, esto es algo extremadamente importante para la psicología moderna, porque va a estudiar cómo el ambiente puede activar o desactivar los genes, los cuales hay factores ambientales que van a influir, como el estrés, un trauma, la manera en la que comemos, las experiencias a temprana o baja edad y los vínculos afectivos. Por ejemplo, aquellos niños que están expuestos a un abuso o alguna negligencia van a presentar cambios epigenéticos asociados con la ansiedad, la depresión o los trastornos de estrés. Esto es, si un niño presenta violencia o abuso, le va a generar ansiedad, depresión o trastorno del estrés si se encuentra en un ambiente similar en el momento en el que tuvo la ansiedad o el abuso, perdón, en el momento en el que tuvo el abuso. Por ejemplo, aquellas niñas que son abusadas por las noches, antes de dormir, generan un cuadro de estrés o de ansiedad porque ya viene la noche. O bien, suelen tener como acciones pueden llegar a orinarse, como por la manera de no sacar el estrés o la frustración o el miedo que tienen mientras duermen. Entonces, el dormir o el asociar la noche con el abuso genera un ambiente de ansiedad y se genera un trastorno. En el tema de genética y depresión, el 40% de la influencia para que una persona sea depresiva es de la genética. La investigación psicológica nos va a indicar aproximadamente que los rasgos influenciados por la genética va a ser la extroversión, el neurosismo, la impulsividad y la agresividad. Genética y esquizofrenia. Ok. Denme un momento porque tengo mi apunte, no quería saturarlas de información. Ok, ¿de qué manera se va a dar, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia? Es el 80% que se hereda a través de genes. La bipolaridad, por ejemplo, es heredable. El TDA, que es el déficit de atención, también es heredable un 70% de genética.
y de las implicaciones psicológicas vamos a poder identificar los factores de riesgo, mejorar los diagnósticos tempranos, qué tratamientos podemos utilizar y comprender la interacción biología-ambiente. Por ejemplo, vamos a tener que un paciente de 22 años va a presentar antecedentes familiares de depresión, estrés académico elevado, insomnio, pérdida de interés en actividades. Y aquí está. Entonces, se los vuelvo a repetir. Paciente de 22 años, presenta antecedentes familiares de depresión, estrés académico elevado, insomnio y pérdida de interés en actividades. Voy a hacerles 4 preguntas. ¿Qué factores genéticos podrían estar involucrados? ¿Qué factores ambientales influyen? ¿Y cómo interactúan ambos factores? Esas 3 preguntas son las que me van a mandar de actividad, por favor. Y su conclusión. Una vez que lo tengamos, me lo van a mandar y esto lo vamos a debatir el día de la sesión, por favor. Una disculpa por la demora, estuve haciendo un trámite y el trámite en el SAT a veces es un poquito complicado y tedioso. Estoy atenta a sus dudas y las observaciones que tengan y les deseo que pasen un excelente día.